Bueno, ahora vamos a hacer este problema de aquí, en el cual, fijaos que nos dan una planta y un alzado. El alzado en gris, porque pues quieren que completemos esa vista en alzado y que se pueda ver el interior y las dimensiones, ¿no? El interior se hace referencia pues a ese gran taladro que hay aquí, ¿no? Si os fijáis en la planta hay un gran taladro ahí, otro taladro aquí, ¿vale? Y otro taladro aquí que está en horizontal, que es este que se observa en el alzado, ¿no? Y luego, pues ese hueco interior tiene también aquí una inclinación y luego un taladro más pequeño, ¿no? En el interior. Eh, bueno, esto es lo importante en estas zonas donde hay estos encuentros así inclinados de los taladros, pues bastaría con tener las dimensiones en alzado, ¿no? De todas estas zonas y luego dar los diámetros del taladro grande y del pequeño, y con eso ya queda claro cómo se debe hacer, ¿no? Luego tenemos aquí una zona interesante que vemos esa doble línea. Bueno, esa doble línea es porque, y si os fijáis aquí arriba, está esto avellanado, se llama avellanado, porque aquí lo que va a entrar es un tornillo. Entonces el tornillo pasa, tiene esta cabeza y aquí está la rosca del tornillo que nos entra en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ese tornillo que entra aquí, pues esa doble línea que se ve ahí en pequeñito es porque ahí va a estar la rosca del tornillo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para esta zona habrá que detallarlo un poquito más y ver las dimensiones, ¿no? Se sacarían un detalle aparte para ver las dimensiones de cómo debe ser esta zona de aquí. Y entonces, pues como hemos de dimensionar también el interior, pues aquí habrá que hacer una sección, ¿no? Para ver el interior. Entonces, bueno, pues en lugar de hacer una sección completa de toda la pieza que nos enfollonaría el acotar esta parte, nosotros lo que haremos aquí es que como aquí hay un eje vertical, lo que vamos a seccionar es solo esta parte de aquí de la pieza, mientras que el resto pues no lo vamos a cortar, es decir, es como si hiciéramos este corte así, ¿vale? Para ver el interior. Y eso lo que hacemos es completarlo aquí en la vista del alzado. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar los ejes, ¿vale? Entonces es importante en todas estas piezas que quede claro los ejes donde están, ¿vale? Básicamente porque los tornos que se utilizan para fabricar estas piezas pues tienen que posicionar los taladros exactamente en el sitio donde van. Entonces siempre es importantísimo dar las coordenadas o cotas de dónde están los taladros. Aquí tendremos otro taladro, ¿verdad? Que sería esta cruz de aquí, sería ese taladro interior. Aquí no lo vamos a más que a dejar esa cruz interior para que se vea, pero aquí en planta pues lo vamos a marcar de esta manera para que se vea claramente que ahí hay un taladro, ¿de acuerdo? Bien, luego tendríamos aquí esta cruz de ese taladro interior y luego aquí tenemos otra cruz que es el otro taladro que pues también tendremos que dimensionarlo, ¿no? Bueno, entonces, eh, cuestiones aquí importantes. Cuando una pieza tiene simetría, pues esa simetría hemos de marcarla, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros marcaremos este eje de simetría, ¿vale? En la pieza hacemos líneas más largas y puntos, ¿vale? Para marcar la simetría, porque si la pieza es simétrica, este eje ya lo está indicando que hay simetría y por lo tanto solo tendríamos que acotar la mitad, porque la otra mitad, dada la simetría, sería idéntica, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos con esto luego trazaremos líneas auxiliares para ir acotando las cosas. Vamos a acotar primero la planta, ¿vale? Entonces, para acotar la planta, lo primero y más básico e importante es que los taladros han de estar todos acotados. Entonces, lo que es este taladro, la distancia que hay entre estos dos taladros y la distancia que hay a este tercer taladro de aquí, tenemos que acotarlos, ¿vale? Entonces, las líneas de cota, ya sabéis que se hacen con las flechitas por los lados, en horizontal, ¿vale? Y siempre la cota se pone encima, ¿vale? El número de la cota se pone encima de la raya de acotación. ¿De acuerdo? Con esto ya habremos marcado las distancias que hay en horizontal entre esos taladros, ¿vale? Luego tenemos este tabique de aquí, pues lo que haremos con este tabique es, como es una cota más corta, la pondremos por este sitio encima de las otras que son más largas y aquí escribiremos la cota de ese sitio, ¿de acuerdo? También hemos de dar el espesor, este espesor que tiene aquí esta pieza, ¿no?
Entonces eso lo que hacemos es que trazamos una línea, flechita adentro, y la cota siempre se da en este sentido, ¿vale? Porque lo normal es que nosotros rotemos el plano 90 grados y deberíamos poder ver derechas las cotas, ¿de acuerdo? Entonces las cotas siempre se ponen a este lado de la línea, es al rotarlo, pues que queden encima de las líneas de cota, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo marcaríamos nosotros este taladro? Que fijaos que este taladro lo que vamos a dar no es la dimensión del taladro, sino que lo que vamos a acotar es qué distancia hay aquí, ¿de acuerdo? Entre el eje de ese taladro y el borde curvo que tiene aquí la pieza, ¿vale? Este borde curvo. Y siempre esta curvatura de aquí, pues claro, tiene su centro aquí. Entonces, la forma de acotar esto es que tracemos una línea así, ¿vale? Y pongamos aquí la flechita. Esto indica que el centro está aquí y que la cota o el radio que nosotros vamos a poner ahí estaría hasta ese punto, ¿vale? Y ese radio, pues se pone aquí, ¿vale? Entonces con esto ya ese radio queda indicado qué radio de curvatura tiene esa parte, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas que tendríamos que acotar aquí, pues por ejemplo el diámetro de esta circunferencia interior, ¿vale? Entonces nosotros aquí podemos hacer dos cosas, o marcar el radio o marcar el diámetro. Si vemos completamente la circunferencia, lo suyo es marcar el diámetro. Y siempre se pone la línea inclinada, ¿vale? Este sería el diámetro. Phi, ¿vale? Se usa esta letra para determinar ese diámetro. Ya no tendríamos ese diámetro dentro, ¿vale? Luego el diámetro del otro, pues por ejemplo, o sea, nosotros ahí lo que hemos acotado es esta distancia que hay aquí, ¿no? Nos quedaría este diámetro de aquí, pero este lo podemos acotar en el alzado, ¿vale? Puede ir también en la planta, pero lo podemos acotar en el alzado. Tenemos que ir repartiendo un poco las cotas entre las dos vistas, ¿vale? Bueno, ¿qué más nos faltaría aquí por acotar? Bueno, pues yo, por ejemplo, acotaríamos qué tengo aquí, ¿vale? Esta dimensión de aquí, recordad que si lo giro 90 grados, la cota ha de ir aquí. Y luego deberíamos acotar también el tamaño que tiene esto de aquí, ¿vale? Vamos a intentar que esto sea un poquito más horizontal, esa línea de cota y esta línea de cota aquí para indicar cuánto tengo aquí de cota, ¿de acuerdo? Bien, podíamos también, en este alzado dar, por ejemplo, el radio de curvatura que tiene esto de aquí, ¿no? Esta parte exterior, pero esa también la podemos ver en el alzado, ¿no? Porque yo también aquí, pues, podemos acotar el radio que yo tenga hasta aquí, ¿no? O sea que eso también lo podemos ver en el alzado. Entonces eso, pues un poco como se quiera. Si resulta que es circular desde estos dos puntos, pues una alternativa pasaría por esta cota, en lugar de llamarla C, pues la podríamos llamar phi. Con eso quedaría claro que estamos acotando el diámetro que tiene esta circunferencia al completo, ¿no? Vale, y quedaría ahí acotada. Alternativa a hacer esta cota, y también es correcto, ¿vale? Es que tú quites esta, ¿vale? Y digas, por ejemplo, esto, hagas esto y que pongas aquí el radio, ¿de acuerdo? Y también sería correcto, ¿vale? Vamos a dejar la anterior, ¿vale? Bien, más cosas que yo acotaría en planta, pues no sé, de momento no se me ocurren más. Vamos a irnos al alzado y ya vemos a ver qué vamos acotando. Bien, en el alzado importante lo que vamos a hacer es seccionar una parte para que se vea el interior, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer yo es cortar la pieza por aquí, fijaos, pero voy a llegar solo hasta el eje del taladro, es decir, voy a cortar todo esto y lo voy a representar como si hubiera seccionado toda la pieza para ver el interior que hay en toda la parte delantera, ¿vale? Entonces, pues vamos a cortar por aquí, ¿vale? Haremos esto así y recordad que en los taladros los fondos se ven también. Entonces lo dibujamos así y lo que hacemos es rayar,
¿de acuerdo? Entonces rayamos todo esto, vale. Es importante otra cuestión, lo voy a mostrar en planta, esto es importantísimo en las secciones, yo estaría cortando por aquí, ¿de acuerdo? Esa es la sección que yo estoy representando, ¿de acuerdo? Pero esta parte de aquí, que es este tabique, yo lo llamo tabique, que es ese tabique que hay aquí, está claro que la sección lo corta por medio, pero los tabiques jamás se seccionan. Es decir, cuando yo empiezo aquí a rayar, pues la pieza la termino aquí y ese tabique no lo rayo nunca, ¿vale? Nunca se raya ese tabique, ¿vale? Entonces yo completo el perfil de lo que voy a pintar con las rayitas, ¿vale? Que sería toda esta parte y la parte curva, lógicamente, está de aquí, ¿vale? Pero lo que es el tabique, importantísimo, jamás lo rayéis. Entonces la parte, recordad que son 45 grados, la parte de ese tabique no se raya. Como la rayéis, ya os han quitado la mitad de la puntuación del ejercicio, ¿vale? Porque aunque estoy de acuerdo que sí la estamos cortando también ese tabique, pero los tabiques, para indicar precisamente qué es eso, es tabique, pues el acuerdo que hay en la norma es que no se rayan en las secciones. ¿Para qué? Pues para que interpretemos que es un tabique, ¿vale? Entonces vamos cortando, importante no pasarse en los taladros cuando están huecos, porque no podemos cortarlos con la sección, hay que parar la trama esta inclinada que estamos pintando en esa parte. Entonces solo vamos a seccionar esta zona de nuestra pieza para ver su interior, ¿vale? Y poder dimensionar el interior. Entonces hemos de cortarlo y ver para adentro para poder dar las dimensiones interiores, ¿de acuerdo? Venga. Vale, pues ya lo tenemos así acotado, seccionado, perdón. Y ahora vamos a empezar a meterle cotas, ¿vale? Vamos primero con las cotas exteriores. Bueno, exteriormente lo que habría que hacer, se me ocurre, primero yo empezaría acotando esto que tengo aquí, ¿vale? Entonces ponemos así y aquí pondremos la cota, ¿de acuerdo? La siguiente cota que deberíamos hacer es, voy a llevar un poquito atrás la línea de cota, ¿vale? Pues voy a acotar esta distancia que hay aquí, que sería la altura que tengo ahí, que si ya he dado la de aquí, pues bastaría con poner esta, ¿vale? Pero otra opción es que me la lleve hasta arriba. Pues el tornero que fabrica esto suele preferir que lo lleves hasta arriba porque el avellanado que tenemos aquí lo suele hacer a posteriori. Entonces él hace la pieza completa así, con esquina, ¿vale? Y luego lo que hace es comerle ese trocito de ahí. Entonces él prefiere que le demos la cota completa hasta arriba, ¿vale? Y ya luego él hace el rebaje. Bueno, aquí pondríamos la cota que correspondiese. Después, pues llevaríamos ya todo lo que es esa base, marcaríamos también la cota que tiene. Y por supuesto, el taladro, importantísimo, ¿vale? En la altura de este taladro, con su cota, que quede clara. Vale, y en el taladro o bien podemos poner el diámetro o bien podemos poner y hablar aquí de radios, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo podríamos decir que el diámetro, si nos cupiera, podríamos poner este diámetro aquí y poner ahí la cota del diámetro, ¿vale? O si no, también otra opción que podemos hacer es marcar los radios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, marcar así, ¿vale? Y poner ese radio. Incluso hay veces que se utiliza lo del radio, pero para indicar que no es un radio, no, esto se puede poner radio 27, por ejemplo, o lo que puedes hacer es diámetro 84. Entonces ya queda claro si no te cabe esta cota puesta de esta manera, ¿vale? Entonces lo puedes usar la técnica del centro, pero indicar que es un diámetro simplemente usando la letra phi, ¿no? Este sería preferible que lo pusiéramos más inclinado, porque queda como muy vertical esa línea, ¿no? Entonces yo pues lo haría mejor de esta manera, ¿vale? Y diríamos aquí que esto es un diámetro circular del tamaño que fuese. Bien, luego, cosas que nos faltarían aquí. Pues como hemos de acotar también esto, pues quizás esta cota yo me la llevaría
al otro lado. Entonces yo la borraría aquí y entonces prefiero la altura del taladro ponerla aquí, ¿vale? Poner donde está el taladro y acotar el ancho de esto en este sitio que queda como más limpio, ¿no? Y ya nos quedaría eso definido, ¿vale? En lo que se refiere al taladro interior, pues aquí acotaríamos esto de aquí, pondríamos la cota en la misma línea, importante, en la misma línea esta distancia que hay aquí y en la misma línea la distancia que hay hasta abajo, ¿de acuerdo? Procurad que sea todo en la misma línea. Luego iríamos al tabique. Entonces, en este tabique, fijaos que la anchura del tabique ya la hemos acotado aquí, ¿vale? Entonces aquí o bien acotamos la altura o bien damos el ángulo, ¿no? Entonces aquí pues una buena opción es marcar este ángulo aquí y poner pues los grados, alfa grados que deseemos, ¿no? Que tenga esa parte de ahí. Bueno, hablemos de diámetros ahora, diámetros de este cilindro interior. Pues yo lo que haría para los diámetros de fuera sería meter unas cotas así, ¿vale? Y aquí indicar, que una línea un poco más horizontal, indicar el diámetro que tiene esto, ¿de acuerdo? Y luego interiormente, pues como hemos cortado y esta línea interior solo la vemos ahí, fijaos que bastaría con hacer esto. No hace falta el otro trozo, porque ya le indicas, por ejemplo, que esto tiene diámetro, qué sé yo, diámetro 27. Pero no haría falta que hicieras la línea completa, porque ya se entiende que este es el otro diámetro que te falta. Con eso los diámetros interiores quedarían definidos. Fijaos que el diámetro de este agujero ya lo hemos hecho aquí en la planta, con lo cual ya estaría acotado, no haría falta hacerlo más. Vamos a centrarnos ahora en esta zona. Pues yo aquí lo que haría sería, bueno, primero esto de aquí, ¿vale? Acotarlo, 20, 30, 50, lo que fuese, ¿vale? Ponemos aquí su cota y aquí tenemos otro taladro, ¿vale? Otro centro de curvatura que hemos de dimensionar, ¿vale? Y recordad que todas las dimensiones, si os fijáis, todas las dimensiones que estoy haciendo del centro de este taladro, de este o de este, las acoto entre ellas, ¿vale? Entonces es súper importante en estas piezas que las cotas estén referidas a los centros de taladro. Es decir, esta cota de aquí la voy a medir respecto del taladro general, ese grandote que tenemos en el centro, ¿vale? Entonces nosotros aquí sacamos la línea auxiliar, lo voy a hacer en rojo, línea auxiliar y línea auxiliar, ¿para qué? Pues para darle cota a ese taladro que tenemos ahí, ¿vale? Esa distancia que tenemos que meter ahí. Bien, más cotas que nos faltarían, pues por ejemplo aquí dar esta dimensión de aquí, ¿vale? Que podemos ponerla aquí y decir qué altura tiene. Por ejemplo, también nos faltaría este ángulo que nosotros tenemos aquí, pues para saber con qué ángulo hay que hacer el avellanado de la cabeza del tornillo que hay que meter ahí, ¿no? Alfa grados, lo que toque, ¿no? Aquí tendríamos que dimensionar también qué profundidad tiene ese avellanado. Procurad que las líneas sean coincidentes, ¿no? Entonces tendríamos aquí flecha, flecha y metemos ahí la cota de ese espesor que tendríamos ahí. Bueno, y con esto más o menos ya quedaría esto, creo que no me falta ninguna cota más o menos ya el tornero debería saber cómo tiene que hacer para dimensionar todo, ¿vale? Nos quedaría un poquito ver la zona que hay aquí, ¿no? Entonces eso lo que podemos definir es un detalle, ¿vale? Entonces, ¿cómo se definen los detalles? Bueno, pues aquí haríamos, por ejemplo, una circunferencia así medio punteada y lo llamamos detalle A, lo voy a poner más grueso, detalle A, y ese detalle A pues lo dibujas en otra zona, pero un poco más grande, ¿no? Para que se vea. Entonces lo llamas detalle A y pintas la pieza. Entonces la pieza, por ejemplo, si vamos a hacer el detalle aquí, entonces nosotros pues pintaríamos o intentaríamos pintar pues, una circunferencia mucho más grande, que sería como hacer un zoom en esa zona, ¿no? Y lo llamamos aquí detalle A, en español, ¿no? Vosotros lo llamaríais detail
Y entonces, bueno, pues vamos a intentar pintar como en un zoom más grande. A ver, lo voy a hacer con líneas más finas, ¿vale? Entonces, tendríamos que pintar en un zoom más detallado esa parte de la pieza donde tendríamos nuestro taladro. Un taladro que os recuerdo que aquí había como una doble línea porque teníamos, si os fijáis, esa doble línea estaba por aquí y luego teníamos la otra doble línea por aquí. Vale, voy a ir borrando lo que me sobra. Teníamos aquí un trocito así y ya luego la punta donde termina el tornillo. Seguimos con la pieza por aquí, una línea a ver, un poquito más abajo, más horizontal. ¿Vale? Termina por aquí el taladro, baja otra vez haciendo esa curvatura y ya luego terminamos con nuestra pieza aquí. Vale, esta es la parte de la sección que hemos hecho, ¿no? Y estas serían esas líneas inclinadas de la sección, las seguimos pintando los 45 grados, ¿vale? Y vamos a intentar acotar eso que tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, deberíamos poder acotar esta curvatura de aquí, ¿vale? Entonces le pintamos ahí y decimos el radio que debe tener ese punto de ahí, ¿no? Para saber con qué radio hemos de hacer esa cosa, ¿no? Esa especie de curva que hay. Luego, fijaos que cualquier dimensión de profundidad aquí deberíamos reflejarlo respecto de la cota más alta, ¿no? Entonces, aquí el tornillo, fijaos que hay otra línea por aquí, que es donde terminaría ese tornillo. Entonces, todo esto hemos de acotarlo desde la parte superior. Entonces, por ejemplo, acotaríamos esto de aquí. Voy a ahorrar un poquito esto y prolongo la de abajo y deberíamos acotar esto de aquí, ¿no? Serían esas dos profundidades y recordad que las cotas se ponen aquí, ¿vale? Y luego en la parte superior, pues necesitamos, por un lado, necesitamos esto de aquí para saber qué diámetro tiene ese cilindro de ahí y lo pondríamos aquí, ¿no? Como es diámetro, lo que usamos es el phi, ¿no? Y luego, importantísimo, este es otro detalle, como esto es la parte atornillada, entonces nosotros acotamos la parte exterior del tornillo porque luego este espacio que hay aquí de la doble línea es donde va la rosca del tornillo, ¿vale? Entonces, los tornillos siempre se suelen definir con métrica, se llama métrica 20, métrica 16, métrica 30. La métrica hace referencia al diámetro que tiene el tornillo, entonces se llama métrica. Entonces, para indicar que eso es el vástago de un tornillo, pues se dice métrica 16, métrica 20, etcétera, y ya se sobreentiende que se refiere a un tornillo de métrica 30 lo que tiene que entrar ahí, y entonces ya se sabe cómo se tiene que hacer la rosca porque está todo normalizado. ¿De acuerdo? Entonces con eso, digamos que detallamos bien cómo es esa parte de la pieza, ¿no? Se aprende con esto a cómo acotarlo. Importante que nos falta aquí también es que como esto es un taladro, pasa lo mismo, hemos de marcar siempre el eje de los taladros. Así que aquí nos faltaba fijar ese eje del taladro, ¿vale? Que es raya punto, y que quede claro que ahí hay un eje vertical correspondiente al taladro. Y creo que esto es todo. Nos quedaría la pieza final de esta manera, donde hemos seccionado el interior para poder acotarlo, hemos acotado la planta y importante eso, que no dupliquéis mediciones y que dos cosas estén acotadas en dos sitios distintos, ¿de acuerdo? Y pues con esto ya quedaría. Venga, hasta luego.